La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Mire, aquí otra vez ese propósito de Dios de salvar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de estar aquí. Señor, desde el servicio del viernes que usted se deleitó con mis hermanos, el de ayer y hoy, Señor, le pido que sea de bendición este mensaje, de que usted prepare los corazones, Señor, que estén atentos a la voz y de que sea su Espíritu Santo hablando por medio de nosotros, Señor. Que dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, le pedimos en el nombre de Jesús, de que Dios mío fluya su Espíritu en este lugar, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice la Biblia. Yo le pido, Señor, de que usted fluya en este lugar, y si hay alguien, Señor, en pecado o en amargura, o que Satanás está molestando su vida, que pueda ser libre en el nombre de Jesús. Reprendemos toda oposición de las tinieblas, porque la Biblia dice que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esto pasó la noche antes que el Señor Jesús muriera en la cruz. El Señor, dice la palabra de Dios, de que su alma estaba triste y triste hasta la muerte, dice la Biblia. El Señor estaba triste, hermanos. El Señor estaba angustiado. El Señor sabía de que iba a morir. Y el Señor sabía de que Judas, ya se había ido Judas, por cierto. En el capítulo 13 de Juan, Judas se va. Dice la Biblia que Satanás entra en él. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ahí estaba Judas, hermanos. Se los lavó el Señor, mostrando humildad, mostrando amor a sus enemigos. Y Judas salió, dice la Biblia, Satanás entró en él. Y el Señor comienza a hablar con sus discípulos. Y después de eso, en el capítulo 17, Él ora por ellos. Y no solo por ellos, pero por nosotros también. Esa noche, hermanos, de que Pedro mismo lo iba a negar. Que la Biblia dice la Biblia, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿verdad? Ese día, hermanos, el Señor Jesús, cuando Él fue herido, hermanos, todos lo abandonaron, sus discípulos. Su madre estuvo ahí, ¿verdad? Juan, el apóstol Juan estuvo ahí. Y otras mujeres que estuvieron ahí. Pero los apóstoles en sí, la mayoría de ellos, huyeron y lo dejaron solo. Y en hermanos, sufrimiento que el Señor estaba pasando. Si usted recuerda en Getsemaní, Él oraba y dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre. Y en medio de todo este sufrimiento, de lo profundo del corazón del Señor, Él oraba, hermanos, para que nosotros fuéramos unos. Entonces mire la importancia, hermanos, que el Señor Jesús le daba a la unidad dentro de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pueblo que hemos sido comprados con su sangre, hermanos. La iglesia del Señor, y el Señor Jesús dice que nosotros fuéramos uno como Él y el Padre son uno. Ahora, el Padre, hermanos, Juan comienza su evangelio en el capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por el versículo 14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. O sea, este verbo es Jesús. Y Jesús, hermano, era con Dios y estaba con Dios y Él era Dios, dice la Biblia. Y imagínense la unidad que hay en ellos, hermanos. Hay perfecto amor cuando dicen amén. Hay un propósito perfecto cuando dicen amén. Hermanos, entre ellos no hay envidias, entre ellos no hay disensiones. Y esa unidad, hermanos, que verdaderamente quizás no la podemos entender nosotros hasta que estemos con el Señor. Esa unidad es la que Dios, hermanos, la que Jesús pedía por nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo creyera, hermanos, de que Él ha enviado a Jesucristo para salvar las almas. Para que la gente que está herida y en pecado pueda, hermanos, ver que hay algo diferente. Hermanos, si usted va en los trabajos donde usted trabaje, a veces hay gente, hermanos, y hay pleitos y hay divisiones y hablan mal del jefe y que el jefe no da aumento y que es malo y de que es un agarrado y hay pleitos y por qué es que este acaba de venir y ya le dieron más dinero que a mí y hay división y hay... Si usted ve nuestros países o usted ve los gobiernos, hermanos,
tantos pleitos, tantas divisiones. Por ejemplo, Estados Unidos, está demócratas, hay republicanos, hermanos, y muchas gracias, mi hermano, y tantas diferentes divisiones que hay en el mundo. Pero el mundo, hermanos, si ve una iglesia unida, ¿cuántos dicen amén? Donde no hay crítica, donde no hay murmuración, donde hay un vínculo perfecto de amor, va a llamar la atención de ellos, hermanos, y van a comenzar a creer que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, la palabra del Señor, un aplauso al Señor, hermanos. La palabra del Señor, Jesús dijo una vez: en esto, dice, conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que los améis los unos a los otros, dijo el Señor. Entonces el Señor, hermanos, sabía que la gente iba a saber que, porque hermanos, qué bonito se ve cuando la gente se ama, cuando dicen amén, cuando hay familias unidas, cuando hay personas, hermanos, de que en todo lugar donde anda hay un gozo, una amabilidad, un amor, y llama la atención, no para vanagloriarse cuando dicen amén, sino para que Él sea exaltado, hermano. Porque la Biblia dice que Él escogió al necio para avergonzar a los sabios, dice. Lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Hermanos, en 1 Corintios 1:27 dice eso. A mí me gusta ese pasaje, porque ninguno de nosotros nos podemos creer algo, hermanos, porque dice que lo vil escogió el Señor, hermano. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Por eso somos un cuerpo que le damos honra y gloria solo al Señor cuando dicen amén. El Señor, hermanos, oraba por la unidad, clamaba por la unidad. Y yo quiero ver algunas cosas que nos unen como iglesia, que nos unen como cuerpo de Cristo. Y la primera es que tenemos un Salvador, su nombre es Jesús. Todos acá tenemos un testimonio de salvación cuando dicen amén. Un poco diferente. Algunos hacían una cosa, otros tenían otro pecado, otro, pero lo que sí, todos teníamos pecado, y a todos nos ha salvado Jesucristo. A todos Jesucristo cambió nuestras vidas. Quizás algunos por medio de una enfermedad, quizás algunos porque ya, hermanos, estaban en una situación que ya no sabían a dónde ir. Por ejemplo, hay algunos, una vez, hermanos, yo andaba evangelizando. Encontré un muchacho y le comencé a hablar, todo tatuado, ¿verdad? En un Mustang convertible, y era jefe de una pandilla, me dijeron, y comencé a hablar con él. Y bueno, sí, después me comencé a escuchar, hermanos, estuve atento y le di una invitación a la iglesia, nunca quiso ir. Y a los días, una vez, hermanos, los lunes que soy voluntario en la cárcel, estaba ahí, y ahí llegó a escuchar, hermanos. Y al final lo deportaron, fue a Honduras, pero ahí, hermanos, muchas veces Dios permite, hermanos, no porque Él se deleite en vernos sufrir. Él no se deleita en vernos sufrir, pero a veces Él sabe, hermano, que si no pasamos experiencias de sufrimiento, no nos vamos a humillar. Porque a veces el hombre es bien altivo, es bien prepotente. La altivez es decir, yo no necesito a Dios. Yo ya voy a vivir como yo quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero el humilde es aquel que dice, yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito el respaldo de Dios. Yo necesito que Dios supla mis necesidades. Qué horrible es ver hombres que dicen, lo que yo tengo, mis carros, mis cosas, yo me las he ganado, yo con mi esfuerzo. Pero Dios nos da el respirar cuando dicen amén. Dios nos da la fuerza, hermanos. Dios nos abre las puertas. En mi caso, hermanos, en el lugar donde yo trabajo, Dios fue el que me abrió esa puerta. Un hermano de la iglesia me recomendó ahí. Y después que el hermano me recomendó, hermanos, me costaba salir a veces para llegar y algunos eventos de la iglesia, y le pedí a los jóvenes oración. Los lunes me reúno con jóvenes a orar después de la cárcel, y le pedí a los muchachos de la cárcel que me cambiaran de puesto y comenzamos a orar. Eso fue un lunes que yo ya estaba algo afligido, hermano, porque ya iba a dejar el trabajo porque no tenía tiempo para la obra del Señor. Fue un lunes, hermano, y yo nunca le dije nada a mi jefe. El martes que yo llegué en la mañana, el jefe me dijo, fíjate que te quiero cambiar, te quiero tener solo aquí en oficina. Hoy me dice, ya no quiero que salgas, hermano, y me cambió el trabajo. Delante del Señor se lo digo, hermano. Y hoy tengo tiempo para la obra del Señor, para servir en la obra del Señor. Cuando, hermano, Jesús dijo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre algo en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mira la importancia de unirnos, hermanos. Si aquí nos ponemos juntos a orar por algo, hermanos. Ahora la Biblia dice también, el apóstol Juan, 1 de Juan 5, creo que por el 14, por ahí dice
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si usted pide y yo algo conforme a su voluntad, hermanos, Él nos oye cuando dicen amén. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la Biblia. Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os será hecho. Hermanos, cuando oramos y pedimos en el nombre de Jesús, el Señor hace cosas. Todos tenemos un mismo Salvador cuando dicen amén, que nos salvó y nos rescató. Todos tenemos también un gran y sumo sacerdote, dice la Biblia. En Hebreos dice la Biblia que tenemos un sacerdote que fue tentado en todo conforme a nuestra debilidad, pero sin pecado. Uno que se compadece con nosotros. Hermano, el Señor cuando Él caminó en la tierra, Él tuvo hambre, Él tuvo sed. Él, hermanos, Él tuvo momentos de agonía. Él tuvo esos momentos que Él no quería. Le decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, la cruz, pero hágase tu voluntad, le decía en medio de todo. Entonces cuando nosotros venimos y oramos, tenemos un sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, dice la Biblia. En el antiguo tiempo en Israel, el sacerdote se ofrecía, ¿verdad?, con diferentes animales, corderitos, y ofrecían por pecado de él y después por el pueblo. Pero la Biblia dice de que Jesús, que era sin pecado, se ofreció Él mismo, hermano, derramando su sangre. Y Él dice que la Biblia que no entró al santuario que había en Israel, al templo que había en Israel, sino que Él fue al cielo, dice, y se presentó delante de Dios con su propia sangre. Y eso nos justifica. Todos tenemos el mismo Salvador, el mismo sumo sacerdote. La Biblia llama a Jesús nuestro abogado también. Primera de Juan 2, 1. Hijitos, dice, si pecáis, sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él, hermano, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Satanás nos acusa delante de Dios de día y de noche. Una vez estaba un evangelista, un pastor, predicando, y cuando él termina su sermón, hace el llamado y termina su predicación y se va, y dice que se le acercó una señora y le dijo, yo iba a aceptar a Jesús, pero yo creo que Dios no me puede perdonar. ¿Por qué? Porque acabo de cometer un aborto, le dijo. Una semana antes yo aborté el bebé que tenía. Y me siento culpable y no puedo dejar de pensar en eso y me siento tan mal. Y el predicador le dice lo que dice Pablo, hermanos, en Romanos de 5:17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y quién escribió eso? Pablo, hermanos, perseguidor de cristianos, los obligaba a blasfemar, un hombre lleno de maldad y de amargura, pero él supo de que cuando Dios perdona, Él perdona y echa nuestros pecados a lo profundo del mar, dice la Biblia. Él ya no se acuerda, hermano. Él no es como, digamos, que yo le perdone al pastor que me debe un dinero, digamos, y después viene él y me vuelve a pedir y si ya me debe de aquella vez, le voy a decir cómo le voy a volver. Pero el Señor no es así, hermano. Él perdona cuando dicen amén. Gloria a Dios, hermano. Y de verdad que se pagó. Jesús pagó por nuestros pecados, hermano. Él es nuestro abogado, y también dice la Biblia que Él es nuestro pastor. David, es el Salmo 23, vea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, Él es nuestro pastor cuando dicen amén. Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él murió por nosotros. La Biblia dice, hermano, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe qué bonito? Estaba viendo un video donde había un montón de ovejas, un montón. Y viene uno y les comienza a gritar. No era el pastor, no se movieron. Venía el otro y les comienza a gritar. Y por allá le grita el pastor y salen todas las ovejas detrás de él, hermano. Y me acordaba del Señor. El cristiano sabe oír la voz de Dios cuando dice amén. Cuando hacemos algo mal, hermano, cuando hacemos algo bien, el Espíritu Santo nos habla. Hermano, la Biblia dice, Pablo dice que el Espíritu Santo produce tristeza en nosotros para arrepentimiento, dice. Pero también produce gozo cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando decimos amén. Hermanos, tenemos el mismo pastor. Y cuando pienso en ovejas, las ovejas son indefensas, ¿verdad? Las ovejas viene el lobo y se las come y casi no se pueden ni defender, no tienen cachos para defenderse ni nada como los cabritos. Por eso Jesús compara a los malos con cabritos y a las ovejas con los siervos de Dios cuando dicen amén. ¿Y quién las defiende? El pastor. Entonces, hermanos, cuando vengan pruebas, cuando venga Satanás, cuando venga lo que venga, nosotros clamamos
Y porque las ovejitas pueden venir al lobo y medio solo voltean a ver a quién, al pastor que las defienda. Nosotros clamamos a Dios, como le dijo Dios a Israel, la batalla es de Jehová, dice la Biblia. Él es quien pelea por nosotros, Él es nuestro pastor. Y hay ovejitas, hermanos, ovejas que son bien rebeldes a veces. Y cuestan para el pastor. ¿Sabe algo que yo leía también de las ovejas? Es que cuando son medio mal portadas, les agarran su piernita el pastor y se la quiebra. Y después que les quiebra la pierna, se la vuelve a vendar para que aprenda a obedecerlo y a caminar. Y así es Dios con nosotros también. La Biblia dice que el sufrimiento y que el castigo purifica el corazón, dice la Biblia. Y nuestro pastor, hermanos, como es Dios, a veces Jesús permite sufrimiento y lucha. Y por eso cuando uno es cristiano, hermanos, a veces Dios lo hace pasar cosas tan difíciles, hermanos. Pero es porque dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dios nunca va a permitir algo. Si está caminando usted conforme a su voluntad, ¿de qué va a ser para su daño? Los que nos dañamos somos nosotros mismos a veces por desobedecerlo a Él. Hermanos, también la palabra del Señor dice que el Señor es, bueno, lo acabo de decir, Él es nuestro Señor. En griego es una palabra, la Biblia fue escrita en griego, en el Nuevo Testamento, es una palabra kurios, y significa dueño y amo absoluto de mi vida. Él es dueño y amo absoluto de nuestra vida. ¿Sabe? Por eso es que cuando los mártires, ¿usted sabe qué es mártir? Martureo, o sea, era un testigo, era alguien que hablaba de Jesús, y ellos les decían, César es curios, le decían, él es el dueño y amo absoluto de tu vida. A César le decían Señor o curios. Y cuando ellos se negaban a decir que era César, pero que era Jesús, su Señor, ahí era cuando perseguían a los cristianos en aquellos tiempos. Ahora, hermanos, el Señor es dueño y amo absoluto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos liberta del pecado y nos hace libres para servirle a Él. Y ahora Él es nuestro Señor, cuando dicen amén. Y Él paga bien. Y Él es amor. En otras palabras, ¿qué es lo que le quiero decir? Todos aquí venimos a ver a la misma persona que es Jesús. Todos estamos enamorados ¿de quién? De Jesús. Y hay una palabra que a mí me impacta tanto que dice el Señor: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice. Y en Lucas le añade unas cosas, dice: el que ama a hijo o hija o mujer o tierras, posesiones más que a mí, no es digno de mí. Ahora yo le pregunto a usted que está aquí: ¿ama usted a sus papás más que a Dios? ¿A sus hijos más que a Dios? ¿O a su mujer o a su esposo más que a Dios? No sé, quizás no, ¿verdad? No. O quizás ama usted a sus tierras o sus posesiones. ¿O qué ama usted más que a Dios? Ahora, esto no significa que no va a amar, ¿verdad? La Biblia dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. O sea, mire qué amor del que habla el Señor, hermano. Como Cristo se ofreció, se entregó a morir, así deben amarlas. Es más, voy a exhortar a los hermanos un poquito. La Biblia dice, hermanos, de que la mujer la debemos tratar como vaso frágil, porque cuando somos duros y ásperos con ella, hermanos, nuestras oraciones tienen estorbo, dice, con Dios. Entonces, si el esposo es áspero, hermano, maltratador, frío con la esposa, pues hay algo que, la misma maldad suya que está, hermano, deteniendo la bendición que venga para su vida. La hermana hablaba de luchar como Jacob luchó contra el ángel por la bendición, hermano. Luche contra su carácter o lo que sea. O quizás usted bien agarrado y no le gusta darle a su esposa, hermano, ni para que vaya a comprar algo. Hermano, en el nombre de Jesús, decir esa palabra, hermano. Hermano, tenemos a un mismo amor que es el Señor cuando dicen amén. Y lo tenemos que amar a Él más. Yo no había contado la última vez, hermanos, pero gracias a Dios yo me voy a casar ahorita en mayo. ¡Aleluya! Yo a veces ando en mi trabajo, hermanos, y el otro día algo sí me impresionó. A veces uno tiene cosas que uno desea cambiar cuando dicen amén, pero uno tiene cosas que uno no quiere que nunca cambien cuando dicen amén. Por ejemplo, el primer amor, como dice la Biblia. Aleluya. Y yo me puse a pensar, hermanos, bueno, yo me voy a casar, estaba pensando. Y a mí, la muchacha con la que me voy a casar, yo la conocí cuando yo tenía como 14 años. Y me gustó desde la primera vez que la vi, pero como era bien penoso, no le hablé.
Y ya después, hermanos, cuando ya tenía 21 años, en un campamento de jóvenes, le hablé, un retiro de jóvenes, y solo la saludé, ¿verdad? Y después yo le caí bien a la mamá, y la mamá fue la que ahí, ¿verdad? Y se dio la cosa, hermano, gracias a Dios. Y lo que yo le quiero decir es que, bueno, yo alegre, ¿verdad? Y con la muchacha y todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque todo se lo debo a Él. También a Él la conocí en mi iglesia, gracias a Dios. No en mi iglesia, pero en otra congregación. Y, hermanos, andando en mi trabajo yo, en los días que le propuse matrimonio y todo, y es más, cuando yo fui, hermanos, yo no tenía ni el dinero, y todavía aún me falta un poco de dinero, pero yo confío en el Señor. Amén. Y, hermano, andaba yo en mi trabajo y ¿sabe algo que me impactó? Es, bueno, yo me voy a casar y estoy bien alegre y todo, pero yo en quien más paso pensando es en Dios. Y eso, hermano, sí me gustó, y es algo bueno que gracias a Dios yo tengo, hermano, que aunque me voy a casar y todo lo bonito, estaba viendo un papel que yo escribí en high school, que era lo que yo más looking forward to, que le dice, ¿verdad? Que es lo que yo más estaba esperando, hermano, en mi vida, y casarme y tener hijos le había puesto. Pero hoy no, hoy es la venida del Señor, hermano. Hoy es verlo a Él. Hoy es estar en su presencia, hermano. En la presencia del Señor. Porque, hermano, ¿qué le quiero decir? Esto nos va a dar unidad como cuerpo de Cristo. Que vengamos, hermano, usted viene aquí a la iglesia y venga con un corazón dispuesto a recibir cuando dicen amén. Y una experiencia nueva con Dios cuando dicen amén. Y a llenarse de Él. Y sabe también, hermanos, a veces uno dice, yo vengo a Dios y no vengo a ver a nadie más, pero también tenemos que venir a ver a los hermanos, porque si los amamos, los vamos a querer ver cuando dicen amén. No significa, voy a estar hablando con el hermano pastor todo el culto mientras están las alabanzas, no. Vamos a adorar a Dios, vamos a gozarnos, y después, hermanos, cuando esas comidas bien ricas, los panes con pollo que comimos ayer y lo que haya, vamos a gozarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un mismo Señor. Amén. En segundo lugar, algo que nos une es, tenemos un mismo espíritu. Y en Pentecostés la Biblia dice, hermanos, de que Jesús les dijo, ¿verdad? En Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, que era donde ellos estaban, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el Señor les dice esto, hermanos, que esperaran ahí hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo, ellos van al aposento alto, 120, ¿verdad, hermanos? Amén. Y están orando, pero ellos estaban, como dice este corito, estaban juntos unánimes en ayuno y oración, dice. Ellos estaban unánimes. Ellos se amaban, hermano. Ellos estaban orando. Ellos lo único que querían era ser llenos del Espíritu Santo para ir a hablar a la gente de lo que Cristo había hecho, de que Él había resucitado de los muertos. No le importó que los metieran contra los leones después, las persecuciones, hermano. Nada le importó a esta gente, porque ellos estaban seguros de que en quién habían creído, como dice la Biblia, como dice Pablo. Entonces, hermanos, esa llenura del Espíritu Santo, esa frescura del poder de Dios. Dice la Biblia que ellos repartían cada quien con el que tenía necesidad, partían el pan, lo comían con sencillez de corazón, dice la Biblia. Imagínense qué bonito es eso, hermanos, sencillez de corazón. Miren qué bonito es cuando uno ve gente humilde, cuando dice amén, y que come con sencillez de corazón. Y aquello tan precioso, hermano, que había ahí. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Pablo dijo en Efesios 4:27, y no deis lugar al diablo. Hermanos, no le demos lugar a Satanás de que él venga a meter cizaña, de que él venga a meter rencor, de que él venga, hermanos, a levantar una familia contra otra. En el nombre de Jesús reprendamos todo eso, hermanos, porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Tenemos que cuidar, hermanos, la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿sabe qué, hermanos? Cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice la Biblia que Pablo iba a Jerusalén, sabía que allá iba a padecer persecuciones, dice, y prisiones. Y Pablo dice de que manda a llamar a los ancianos, no va a Éfeso, porque si va ahí sabía que no le iban a dejar salir. Entonces los reúne en Mileto, dice, Hechos 20, y se reúne con los ancianos, hermanos, y cuando él se reúne con ellos, les dice
de que cuiden sobre sus vidas y sobre el rebaño, que es la iglesia del Señor, que Él compró con su propia sangre, le dice. Entonces, mire, hermanos, la importancia que Pablo le daba a la iglesia. Hermanos, cuando el Señor escoge al pueblo de Israel, le dice, ustedes me son una nación santa, le dice. Ustedes me son un pueblo separado, les dice. Pues santidad eso significa, amén, separarnos del mundo y consagrarnos para Dios. Y les dice Dios, ustedes son mi especial tesoro, les dice también. En Malaquías, cuando habla de la diferencia el que le sirve a Dios y el que no sirve a Dios, Dios llama a los que le sirven su especial tesoro. Usted, hermano, que está aquí y hermana, ustedes son su especial tesoro de Dios. Por eso, si a usted le toca predicar, hermanos, de lo mejor, porque aquí hay ovejas compradas con la sangre de Cristo. Si Él dio lo mejor, usted es lo mejor. Ore, si hay que ayunar, y ore para que Dios le dé un mensaje, hermanos, a su corazón, conforme lo que Él quiera hablar al pueblo. Y si a usted le toca dirigir las alabanzas, lo mejor para Dios, cuando dicen amén. A nuestros niños que están aquí, enseñarles el privilegio, responsabilidad, hermanos, y siempre dar lo mejor para Dios. Cuando se cuenten esas ofrendas, con todo lo que se haga, hermanos, lo mejor para Él, porque Él dio lo mejor, Él merece lo mejor también. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice de que debemos edificarnos unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, hermanos? Qué precioso es de que Jesús nos mandó a hacer discípulos, dice la Biblia. Y cuando se trata de hacer discípulos, hermanos, en la iglesia constantemente están viniendo gente nuevas, gente que no conoce nada de Dios, gente que no sabe nada. Me acuerdo cuando yo me sentaba en la iglesia, hermanos, busque el libro de Habacuc, por ejemplo. Hermano, yo les daba y les daba y les daba. ¿Y dónde está, Dios mío? No lo puedo encontrar. No sabía nada de Dios, no sabía el amor de Dios, yo no conocía nada, hermano. Pero había un hermano, se llama Julio Gutiérrez, y este hermano trabajaba en Lewis también, donde trabaja hermano Martín, hermano Martín. Y este hermano me comenzó a sacar a evangelizar, íbamos solo él y yo. Me dijo, una hora, cada domingo, una hora se va a sentar conmigo, yo le voy a enseñar la palabra del Señor. Se sentaba conmigo, hermanos, de las 2 a las 3. De las 2 a las 3, se sentaba conmigo a enseñarme la palabra de Dios. Aprendí tanto, hermano. Aprendí cómo él, hasta como cuando él salía a evangelizar, hermanos, y a veces él iba a usar un versículo, yo ya lo tenía abierto en la Biblia, hermanos, cuando yo iba agarrando, fuerza en el Señor. Y hermanos, y poco a poco comencé a aprender más de Dios y más de Dios, y a escuchar predicaciones en internet, y a escuchar diferentes hermanos. Fue a una campaña de Josué Irión. Esta campaña fue bien importante para mí. Me acuerdo que la primera dio este hermano, Josué Irión. ¿Usted lo conoce, hermano? Amén. Él hablaba del ayuno y de la oración. E hizo un llamado al frente, y yo pasé al frente, hermano. Yo le dije al Señor, yo quiero orar, porque no aguantaba orar casi nada. Y después, hermanos, él habló de la importancia de la palabra de Dios. Y él dijo, haga un compromiso de leer la Biblia. Y yo pasé al frente también. Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo con la Biblia. Y después él hizo otro llamado el sábado, hermano, para salir a evangelizar y predicar el evangelio. Y yo pasé al frente, hermano. Y esas 3 veces fueron tan importantes para mí, porque cambiaron mi vida, porque Dios vio el deseo y la intención de mi corazón. Hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir? En la iglesia entran gentes nuevas siempre. Y es nuestro deber, hermanos, discipularlo. Aquí hay muchas personas, ¿verdad? Y el pastor, es imposible, hermano, que él logre platicar con todos o quizás discipularlos a todos. Jesús solo tuvo 12 y uno era diablo, ¿verdad? Dice la Biblia. Pero él tuvo 12, hermano. Entonces usted quizás puede hablar con 2, 3 personas y tratar con sus hijos, ¿por qué no? Tan importante. Hermano, a veces queremos ganar todo y nuestras familias mal. No, dar tiempo a ellos también cuando dicen amén. Hermano, lo que decía la vez pasada, no solo decirle, bueno, ¿y vos por qué no lees la Biblia? Y quizás usted nunca se ha puesto a leerla con él. Amén. ¿Cómo va el niño a crear amor para la palabra de Dios? Hermano, si leer cuesta. Yo me acuerdo de ser cristiano, no me gustaba leer.
Y yo iba ahí a la high school, hermano, y a pura C, B, de vez en cuando una D. Así iba pasando, hermano. Yo solo para pasar, decía yo. No me gustaba leer los libros, hermanos. Hasta que conocí al Señor y comencé, hermanos, a leer la palabra de Dios porque me daba paz, por eso me gustó. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es muy importante leer y enseñarles, hermanos, y discipular a los nuevos, a los jóvenes, a los niños, a los hermanos recién llegados, para que todos estemos unidos. Cuando dicen amén. Tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo Espíritu, y otra cosa que nos une es la palabra de Dios. Que Pablo dice en Gálatas que hay un solo evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Que si aún un ángel descendiere del cielo o cualquiera venga con un evangelio diferente, es anatema, separado de Dios, dice la Biblia. Hermano, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y yo sé, hermanos, que a veces uno quiere comprometer esas cosas para no caer mal, pero hermanos, prefiero estar bien con Dios que con los hombres. Hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación, dice Pablo. Y sabe algunas cosas que hacen diferente al evangelio. Por ejemplo, en las demás religiones usted tiene que hacer un montón de obras para salvarse, sacramentos, ritos, pero como decía el pastor, nuestra salvación es por fe en Jesús. La salvación es por gracia y no por obras, dice la Biblia. La única obra necesaria era la que Cristo hizo en la cruz, y dejar que Él entre en nuestro corazón y cambie nuestras vidas. Las buenas obras son fruto de la salvación, dice la Biblia. Si alguien de verdad tiene a Dios, tiene que dar buenos frutos, hermanos, porque el árbol por su fruto se conoce. Pero ¿quién lo produce? Jesús en nuestras vidas. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros todos tenemos la misma palabra del Señor. Y al pensar yo en la palabra del Señor, hermanos, leía unos videos donde decía que 1 de cada 4 personas en el mundo nunca ha escuchado el nombre de Jesús, no saben ni qué es una Biblia. Hermanos, gente que vive quizás en India o en otros países nunca han escuchado ni el nombre de Jesús, no saben ni quién Él es. De que hay 38% del mundo de que vive algo cerca de iglesias y simplemente no quiere ir. O simplemente la gente de la iglesia no se toma el tiempo para irles a hablar de Jesús. Y al leer esto, hermano, y al meditar en esto, el video dice algo bien bonito también. Hay gente, dice, que allá en su país nunca hubieran escuchado el evangelio, pero al venir a Estados Unidos, dice, aquí tienen una oportunidad de oír de Dios. ¿Cuántos jóvenes saben inglés, van a la escuela y tienen amigos musulmanes, hindús? Hermano, el Señor los ama a ellos igual que a nosotros cuando dicen amén. Lo bonito de Dios es que Él no hace acepción de personas. Como lo que hablábamos de David, Él mira el corazón, no lo de afuera. No importa el color que usted sea, hermano. No importa feo o guapo o como usted, Dios lo haya hecho, hermanos. Él lo ama. Y Él ama a estas personas también. Él ama a ese hindú que está ahí, hermanos, en la gasolinera, que se ve medio bravo quizás ahí en Subway, hermano. Y hermano, Él lo ama también a ellos. Y usted joven que está aquí, que habla inglés, usted puede hablarle a ellos del Señor. Y yo sé que se ve difícil y se ve imposible, pero me acuerdo que allí en la iglesia invitaron a un muchacho de las Filipinas, y él llegó, hermanos. Me senté con él, le traduje el mensaje y después aceptó a Cristo a la primera vez. Y ahí está, hermanos. ¿Y qué tal si no lo invitamos a la iglesia? O quién sabe, quizás alguna vez uno de estos jóvenes se va a levantar a predicar y aquí se van a hacer servicios en inglés también. ¿Cuántos americanos, cuántos afroamericanos están perdidos en droga? Y Dios los puede salvar. Hermanos, tenemos que ver más allá, hermanos, porque cuando Él dice que recibiríamos poder, no era solo para Jerusalén ni para Judea, era para Samaria, era para lo último de la tierra, hermanos. Y Dios nos puede usar igual cuando dicen amén. Ahí en la cárcel he conocido a algunas personas. Hubo un muchacho de Nigeria, hermanos, que él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Había otro de la India, de que él me dijo: yo ya perdí fe en este Dios que yo tenía. Como ellos tienen bastante, vea, yo ya perdí fe en esto, yo ya había perdido fe en todo. Y ahí él tuvo un encuentro con Jesucristo y ese hombre lloraba, hermano, y hasta ellos se quedaron asombrados. Y él no es musulmán, no, es hindú, les dije yo, pero el Señor lo salvó. Gloria a Dios, aleluya. A veces salen reportajes de que hay gente en el Medio Oriente que está recibiendo sueños y revelación de que Jesús es el Señor.
se están convirtiendo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que orar por ellos. Hay que orar por la salvación de las almas. Hay que clamar por ellos. Alguien dijo esto, a mí me gustó. Dice, nadie te ama más que aquel que ora por ti. Hermano, qué bonito es orar por las almas. ¿Sabe? Quizás yo no sé de alguien que haya orado por mí personalmente, pero sí sé que en la iglesia que me convertí había gente orando y clamando por salvación de almas y de personas, hermanos, que están heridas, frustradas del pecado, que Cristo puede salvar. Si usted ora, hermano, ¿sabe qué bonito? Nuestra oración traspasa fronteras. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, nuestra oración llega a los confines de la tierra. Nuestra oración tiene poder. ¿Cuántas veces, hermanos, uno pide y justo lo que uno pide, Dios se lo da? Hermano, uno pide salvación para... A veces uno, por ejemplo, yo tengo mis abuelos en Georgia. Ellos no conocen de Dios y yo me pongo a orar, Señor, envíales a alguien allá, toque el corazón de alguien que les vaya a predicar allá a su casa, hermano. ¿Y cuántas veces Dios hace eso también? Amén. Una vez yo llegué aquí a la casa de unos muchachos y después me di cuenta de que ellos tenían un familiar bien lejos que había estado orando para que alguien llegara a predicarles el evangelio ahí. Nuestras oraciones, hermanos, tienen poder. Amén. Nuestras oraciones son poderosas. Pero ¿sabe, hermanos? Yo en ese video que yo miraba dice de que uno de cada 1800 cristianos se involucra en las misiones. Entonces este llamado que Dios nos hizo, hermanos, de que fuéramos unidos para alcanzar las almas, y son pocos, hermanos, muchas veces que tienen una visión de alcanzar las almas, hermanos, y nosotros tenemos que tener ese deseo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, ¿qué tal si esto se llena aquí, que hay que hacer unos 2 cultos los domingos? Aleluya. ¿Y qué tal si hay que expandirlo? Amén. ¿Y qué tal si hasta se puede hacer más grande, comprar otro local? Hermanos, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo, hermanos, cuando comencé en la iglesia, primero estábamos en Glen Burnie y habíamos, creo que como unas 80, 100 personas. Después nos movimos a Brooklyn porque los americanos ya no nos querían rentar ahí. Nos fuimos a Brooklyn, nos rentaron otros americanos. Y se fue un par de gente que no quiso ir a Brooklyn. Nos quedamos, hermanos, el primer servicio que tuvimos ahí, todo medio vacío. Y el hermano dijo, hermano Julio, el que me enseñó a mí bastante la palabra del Señor, dijo, hermanos, ¿cuántos creen de que esto puede estar lleno? Y yo dudé, hermanos, esa vez. Dije yo, hermano, y qué tremendo es de que hoy, si usted va a ver, la iglesia está llena. Ya no cabemos en las bancas, hermano. Ya no se cabe ahí de tanta gente que hay. Porque el Señor es poderoso. Cuando dicen amén. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle, hermano. Y nosotros tenemos que ir con fe en que Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Y también, hermanos, no solo gente de otros países, pero hispanos hay muchos también que necesitan de Dios. Hermano, yo a los jóvenes les digo, están pequeñitos, vea, pero primero Dios. Y a los jóvenes, hermano, usted en este país, si usted habla inglés y español, puede hablar casi con todo. Porque los que no aprendemos inglés somos nosotros los hispanos casi siempre, hermano. Pero si usted habla inglés y español, usted puede hablar con casi todos. Porque los chinitos ahí hablan, vea. Ay, how are you? Pero algo le hacen, vea, hermano. Pero ellos pueden algo, hermano. Y si usted habla inglés y español, usted puede hablar. Usted trabaja con alguien, hermano, ahí. ¿Sabe que cuando ellos saben que usted es cristiano, cuando ellos están en problemas, ¿a quién llegan? ¿A dónde usted? Ellos no van a llegar al que lo invita a tomar, al que lo invita a fumar. Ellos no van a ir donde ellos, porque saben que están igual. Ellos van a ir donde usted. ¿Por qué? Porque usted, no es usted la respuesta, es Cristo la respuesta de todo lo que ellos están pasando, hermano. Un hermano dice esto, dice, y a mí me gusta esto también, dice él, no prediques del fuego del infierno, dice él, sino oras por las almas de ellos, dice. Hermano, para hablar del fuego del infierno tenemos que orar por ellos antes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, y me acuerdo, y para ir terminando, una historia, hermanos, de una joven, de que esta joven cuando le hablaban de Dios se cerraba completamente. Llegaban diversas personas a tocarle su puerta, se la cerraba en la cara, no me hablen de eso. Ella, su mamá había muerto, su papá era borracho, nadie se le acercaba, hermanos, era bien amargada. Y esta historia me gustó porque dice que llega un anciano, hermano, un viejito, y le toca la puerta. Y como lo ve bien anciano, lo voy a dejar entrar, dice, y entra y se ponen a hablar.
Y ella le contradice todo al anciano cuando él está hablando de Dios. Y al final el anciano le dice, me voy, le dice, pero permíteme orar por ti. Dice la muchacha, vea la historia de que cuando el anciano pone su mano sobre su hombro y comienza a orar, y ella escucha de que él está llorando, y cuando lo ve, hermanos, este hombre estaba llorando por la salvación de ella. Y dice después que la muchacha ella comenzó a llorar, y después le dijo, háblame más de este Jesús. Nunca nadie había orado por mí de esa manera, nunca nadie había derramado una lágrima por mí. Comenzó a hablarle, hermano, se convirtió esta muchacha. Dios, hoy es líder aleluya. en una iglesia. ¿Cuánta gente, hermano, hay así? Hermano, Jesús dijo de que al ser unidos el mundo iba a creer que Él nos había enviado. Amén. Y que cuando los amigos entren en estas puertas, hermanos, pueda haber una presencia hermosa y gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Quizás vienen enojados, peleándose en el carro con la esposa, hermanos, tantas cosas, y frustrados en su trabajo, pero que cuando entren a este lugar puedan hallar paz. Amén. Gloria a Y Dios. no solo aquí, que se la lleven, que se lleven a Cristo en sus corazones. ¿Cuánta gente, hermano, está así? Me acuerdo, hermanos, cuando yo comenzaba a venir a la iglesia, yo venía, y se acuerdan que les conté, yo venía para ver los más mínimos errores de los hermanos, para criticar, para señalar. Primero, la primera vez que fui tenía como 13 años, después 14, 15, y al tiempo iba mi familia a la iglesia, hermanos. Hay unos amigos que son duros cuando dicen amén, pero al tiempo del Señor, como decía el pastor ayer, Dios hace la obra. Amén. Llegábamos y ayer una hermana me preguntaba de mi papá, quizás porque como la otra vez traje a mi mamá y a mi hermano, pero la verdad es que mi papá murió cuando yo tenía 2 años. Y después, hermanos, cuando yo tenía como 4 o 5 años, mi mamá se volvió a casar. Y con mi padrastro, hermanos, quizás usted se puede identificar con eso. Teníamos una relación bien chocante, si usted me entiende. De pelear, de gritar. Y cuando vinimos a este país, empeoró la cosa. Y cuando lo invitaron a él a la iglesia, y él quería comenzar a ir a la iglesia, y yo peleaba con él los domingos, hermano. Y era aquel pleito tan horrible contra él. Una vez pasé, cuando tenía de 13 a 14 años, 1 año completo sin dirigirle la palabra ni una sola vez. Para que usted tenga idea, la amargura, la frustración, hermano, los accidentes, la vida tan horrible que había vivido yo. Y un día, hermano, mi mamá se va abajo con mi hermano, con el niño, estaba chiquito en esos días, y me quedé yo arriba solo con él. Y yo le decía a él, nunca voy a ser cristiano, le decía a él. Y ponía música rock horrible, hermano, para tentarlo, porque él ya se había hecho cristiano en esos días. Y lo molestaba, y le trataba de hacer todo tipo de cosas para que él se alejara de la iglesia cuando él comenzó a ir, hermanos. Gracias a Dios que él comenzó a ir. Y ese día estaba a la par de él, enojado, frustrado, amargado, pero la iglesia estaba adorando al Señor, hermano. Y en la iglesia donde estábamos esa vez, está adorando al Señor. Y el Espíritu Santo se comenzó a mover, hermano. Y cuando yo vine a sentir, yo ya estaba muerto en llanto ahí, hermano, a la par de él. Con pena porque él me estaba viendo, pero yo ya estaba muerto en llanto ahí. Y me fui, hermano, a arrodillar al altar y acepté a Cristo, pero no le pedí perdón todavía. Y después en una prédica, un hermano estaba predicando, ya era cristiano, yo ya estaba más o menos fuerte, ¿verdad? Ya había predicado mi primera vez también. Y el hermano dijo, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Amén, decía yo. ¿Quieres ser lleno del poder de Dios? Amén. Pídele perdón a quien debes de pedirle perdón. Hermano, yo pasé al frente y yo lloré. Y fui donde él. Y como es incómodo, vea, hermano. Y yo miraba y le voy a pedir perdón. Y me daba vuelta. Y me daba otra vuelta. Y me daba otra vuelta. Y me daba otra vuelta. Qué duro, hermano. Y le voy a pedir perdón, hermanos. Y él me pidió perdón. Nos abrazamos, hermanos. Y hoy él sirve en la iglesia también. No predica, pero él sirve y enseña. Veas un poco más despacio para hablar que yo. Pero él enseña, hermano. Y yo predico y mi hermano toca la batería. Mamá sirve ahí. A veces cocina como las hermanas. Mi hermanito ya predicó una vez ya en la iglesia, como 5 minutos, pero ahí está. Tengo 2 hermanos, por cierto. Gloria a Dios. Y hermano, y yo he podido ver todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Va a ser perfecto? No va a ser perfecto. Pero la Biblia dice que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él puede hacer cambios. Él puede salvar vidas.
Él puede cambiar personas en amargura. Y por eso es tan importante que nosotros mantengamos la unidad. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, por su amor, por el mensaje, Señor, de que es muy necesario mantener la unidad. Cuando usted oró, Señor, ese día, que su alma estaba triste hasta la muerte, de que usted iba camino allá a Getsemaní a orar por nosotros, a pagar el precio, de que después de ahí iba a salir, iba a ir al templo, iba a ser juzgado, lo iban a escupir, lo iban a golpear, lo iban a maltratar, lo iban a herir con látigos. Al siguiente día usted iba a estar allá en la cruz y iba a derramar su sangre con la cual usted nos ha perdonado. Pero antes de todo eso, usted oró que nosotros fuéramos uno. Oh Padre, yo le